Versículos del 17 al 24, por favor. Salmo 119, versos 17 al 24. Vamos a leerlo como de costumbre, amados hermanos. Esta es la palabra de Dios, hermanos, y dice de esta manera: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Reprendiste a los soberbios y a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Todos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén, hermanos. Amén. Señor, queremos ahora darte gracias. Hemos expresado, hemos hablado, Señor, de nuestro corazón, lo que eres para nosotros. Te hemos glorificado a través de la gratitud de nuestros corazones, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, Señor. Y hoy nos disponemos a escucharte ahora a ti, Señor, a través de abrir tu bendita palabra, Señor, para estar atentos, Señor, sabiendo que es a través de ella que, Señor, tú sigues formando nuestra vida, sigues transformando nuestra manera de vivir, pero también a través de tu palabra, Señor, sigues transformando nuestro entendimiento. Danos, por favor, Padre, claridad por tu Espíritu, Señor, para iluminar nuestra comprensión y poder llevar por obra tu palabra en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor, hermano. Quiero iniciar con una pregunta, hermanos. ¿Qué es para usted la palabra de Dios? ¿Qué es para usted la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué representa en su vida? ¿Qué representa la palabra de Dios en su corazón? ¿Qué representa la palabra de Dios en su vida día a día? Alimento espiritual. Es indudable, hermanos, que a causa del pecado, precisamente nuestra sociedad vive sin ese alimento. Nuestra sociedad vive en una cada vez mayor decadencia espiritual. Cada día avanza más la injusticia, cada día avanza más la agresión, el desenfreno, digámoslo de esta manera, la deshumanización, etcétera, etcétera. En esa decadencia espiritual por el pecado, cada vez más personas rechazan a Dios y a sus seguidores también. Las escenas de agresión, incluso verbales, físicas, hacia cristianos y predicadores son más frecuentes alrededor del mundo. Como creyentes no estamos exentos, hermanos, de padecimientos, de aflicciones de todo tipo en esta tierra. Sabemos, dice la Escritura, hermanos, que si hemos decidido seguir al Señor y llevar una vida piadosa, dice la Escritura, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, va a haber aflicción. Sin embargo, hermanos, en medio de un mundo hostil, lleno de dificultades, hermanos, Dios en su bondad y amor nos alienta por medio del alimento espiritual que es su palabra. Por eso el título de hoy, hermanos, a esta enseñanza, la palabra de Dios, nuestro alimento, ¿en qué tiempo, hermanos? En aflicción. Y vamos a ver hoy, hermanos,
con la ayuda del Señor, 4 actitudes que nos llevan a tener fortaleza por medio de la palabra de Dios. Necesitamos fortaleza, necesitamos la guía de Dios en estos tiempos difíciles, ¿no es cierto? Y esto es algo muy importante para nuestra vida, hermanos. Es la palabra de Dios. Y la primera actitud, hermanos, que vamos a ir desmenuzando, valga la expresión, en esta porción de la Escritura, es que el creyente debe mostrar un deseo de guardar la palabra, debe mostrar temor de desviarse de la palabra de Dios, debe mostrar esa firmeza en la palabra de Dios, mantenerse firme en ella, pero también el creyente, hermanos, tiene una actitud de deleitarse en la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto, hermanos, de nuestra porción? Nuestra porción a estudiar el día de hoy se encuentra ubicada evidentemente en el libro de los Salmos. Este libro, como todos los demás libros de la Escritura, es un libro inspirado por Dios. El Salmo 119, hermano, como usted lo recuerda, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Está formado por poemas, hermanos. Y su enfoque principal, hermano, está en la voluntad de Dios claramente, misma que se refleja en la palabra. La palabra de Dios en la Biblia tiene diferentes sinónimos para referirse a la palabra de Dios, al consejo de Dios. La Biblia le llama a la palabra de Dios, le llama ley, le llama testimonio, le llama camino, le llama preceptos. A veces lo encontraremos como los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas, los dichos, la palabra, los juicios, los mandatos. Todo ello apuntando a la voluntad de Dios, es decir, a su palabra. En este salmo, hermanos, se reflejan cosas importantes del corazón del salmista. En este salmo se reflejan sus emociones, por las cuales usted y yo y todo creyente, hermano, atravesamos cuando vamos como peregrinos en este planeta, en esta tierra. Ahí se reflejan sentimientos, se reflejan aflicciones, se reflejan temores, pero también se refleja la gratitud, el gozo, la alegría, el ruego a Dios para buscar su perdón, para buscar su justicia. También se refleja la adoración al Dios vivo y verdadero, al Dios que escucha, hermanos, al Dios que salva. Todas estas emociones se ven reflejadas en esta porción, hermano. Ahora, ¿cuál es la situación que vivía el salmista? ¿Qué estaba rodeando su vida en estos momentos, hermano? Bueno, los diferentes versículos del Salmo hacen evidente que el salmista constantemente estaba enfrentando batalla, estaba enfrentando aflicción. Y lo menciona él, enfrentaba burlas, enfrentaba el escarnio, la difamación y el menosprecio por parte de aquellos que tienen en poco valor la palabra de Dios y a Dios mismo. Por supuesto, nuestra actualidad no es la excepción. Sigue habiendo personas que aman la palabra de Dios y aman a Dios, pero también hay personas que no aman a Dios y no aman su palabra, incluso la desprecian. La realidad es que como creyentes no estamos exentos de tener esas experiencias desagradables y también de pasar por aflicciones de diferente tipo en nuestra vida, hermanos, a lo largo de que el Señor nos permita la vida en nuestro caminar. Es por ello que en esta porción de la Escritura vamos a iniciar con la primera actitud que ya mencionamos. Debe haber en nosotros, hermano, un deseo por guardar la palabra de Dios, un deseo por vivir agradando a Dios en obediencia a su voluntad. Salmo 119, 17. Vea cómo expresa el salmista lo siguiente. Salmo 119, verso 17 dice: haz bien a quién, hermanos, a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Dice, haz bien. Es decir, el salmista, hermanos, está clamando a Dios, está hablando con Él y le está pidiendo: Señor, ayúdame, confíeme beneficio.
hazme el bien, bendíceme, Señor. ¿Cuántas veces no hemos orado tal vez de esta manera? Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí, de mi familia, de mi matrimonio, de mis familiares. Ayúdame, hazme el bien, Señor. ¿Por qué acudimos a Él? Porque sabemos que el dador del bien y de todas las cosas buenas es Dios. Amén. El salmista está expresando una petición, la cual es frecuente en distintos salmos. Hermanos, nuestro Dios escucha el clamor de sus hijos. El salmista lo hace evidente en diferentes salmos. Él ha expresado cuestiones como: abre mis ojos, Señor, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, dame entendimiento, guardaré tu ley, guíame por la senda de tus mandamientos, aparta de mis ojos del mal, que no vean la vanidad, avívame, Señor, ha expresado el salmista, en tu camino, etcétera, etcétera. Aquí vemos, hermanos, algo importante. En ocasiones pedimos mal, a veces pedimos egoístamente. El salmista no lo hace de esta manera. Esto nos confronta a preguntarnos acerca de cómo oramos, acerca de cómo nos relacionamos con Dios por medio de la oración. Es decir, hermano, ¿qué es lo primero que hacemos cuando oramos día a día a Dios? ¿Es pedirle? ¿Es exigirle? ¿O es agradecer primero? No importando la situación que tal vez estemos viviendo, ¿no? Hermanos, todos hemos enfermado algún día. Y seguramente como hijos e hijas de Dios, nuestra primera expresión del día es dar gracias a Dios, aún enfermos. Y reconocer de su amor, de su misericordia, a pesar de la enfermedad, ¿no es cierto? A pesar de la estrechez, a pesar de la aflicción, a pesar de los problemas, a pesar de la tristeza, el creyente, hermano, habla con Dios expresando su gratitud. Claro, también sus necesidades, por supuesto, como lo acabo de yo mencionar en varios ejemplos del salmista. En todas estas expresiones vemos algo muy claro, hermanos. El salmista muestra algo muy importante que debe de haber en todo creyente: una dependencia total de Dios. El salmista está expresando que depende por completo de Dios. Y para que una persona pueda depender de Dios y no de él mismo, se requiere algo sumamente importante. ¿Qué cree que es? Humildad en el corazón. Para que una persona pueda reconocer que depende por completo en todas las áreas de su vida, que depende de Dios, se requiere humildad. Se requiere que uno mismo se vea como lo que somos insuficientes para nosotros mismos. ¿No es cierto, hermanos? ¿Y sabe cómo expresa esa humildad el salmista? Lo expresa reconociéndose a sí mismo como un siervo. Y él lo menciona aquí, hermano, humildad, y lo hace evidente a través de lo que él proclama. Él se dice: soy tu siervo, Señor. Retomo el Salmo 119, 17. Haz bien, es decir, bendíceme, Señor, haz bien a tu siervo. Una pausa aquí. Siervo, es decir, tu sirviente, Señor. Soy tu sirviente y aún más, soy tu esclavo. Hermano, si usted ha entregado su vida al Señor, varón, mujer, usted es un esclavo y un esclavo de Cristo. Y debemos reconocerlo. Debemos reconocer que si somos esclavos, estamos bajo el señorío y el gobierno de Dios. ¿Cómo es esto? A través de su palabra, de su voluntad, de lo que Él manda y ordena a quienes son sus hijos. Los hijos y las hijas de Dios desean hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos obedientes, con eso en verdad estamos dando gloria y honor a aquel que es nuestro Señor. Él se llama siervo.
Esta actitud, hermanos, de humildad del salmista refleja total, reitero, dependencia de Dios. Es una actitud que debemos tener cada uno de nosotros como creyentes. Quien no es creyente en esta tierra, en este mundo, pues no va a reconocerse como esclavo del Señor. No le va a obedecer. Nosotros debemos de reconocer eso. El creyente verdadero sabe que solo en Dios hay dirección, por eso depende de Él. El creyente verdadero sabe que solo en Dios hay consuelo, que solo en Dios hay fortaleza, hermanos, y verdadera paz. Solo en el Señor. Y todo eso, amados hermanos, en el tiempo de nuestra aflicción lo encontramos en Dios a través de su palabra, a través de escudriñar la Escritura, de meditar en ella y obedecerla, como vimos uno de los puntos hace 8 días, ¿verdad? Ahí en Josué. Espero que lo recuerden, para que nos vaya ¿cómo? Bien. Bien. Así es. Ahora, hermanos, en esa dependencia, ¿qué bien pide el salmista para él? Ahí lo dice, que viva. Haz bien a tu siervo, que viva. ¿Sí? Eso es lo que él está pidiendo. Acá hay algo muy interesante. Ciertamente significa, Señor, pues quiero tener vida, quiero vivir, pero hay algo aún más profundo, hermanos. En el sentido del texto, hermanos, esa petición es un clamor a Dios para preservar la vida. ¿Por qué preservar, hermano? Porque estaba siendo sujeto de afrentas de sus enemigos, de burlas, incluso peligro de muerte, peligro de su propia vida. Esto cambia, hermano. Esto cambia el decir, ay Señor, que viva. Sí, todos deseamos, Señor, gracias por la vida, gracias por permitirme hoy un día más, Señor. Me voy a preparar, voy a ir a la iglesia, voy con un corazón dispuesto a dar gloria a tu nombre, quiero alabarte con mis hermanos, quiero escuchar cómo resuena esto en este lugar, en nuestro corazón, porque te lo vamos a dedicar a ti, Señor. Así es, esa es la actitud, hermano. Vivimos para eso, pero aquí hay algo más. El contexto, reitero, enseña que el salmista estaba incluso de peligro de su propia vida. Presérvame, es como si le dijera, yo quiero vivir, ayúdame porque hay enemigos. Hay enemigos que quieren venir incluso para darme muerte. Acompáñame al mismo Salmo 119, verso 51, hermano. Ahí mismo. Vean lo que estaba viviendo el salmista. Verso 51, ¿lo tienen? Dicen los soberbios, ¿qué hacían, hermanos? Se burlaban poquito, dice, hay mucho de mí, mas no me he apartado de qué, hermano? De tu ley. Vean la clave, hermanos, para poder que el Señor nos podamos sostener en el Señor y el aliento que trae su palabra, hermano, en medio de la aflicción, en medio de la burla, en medio del menosprecio y la aflicción. El salmista decía, me está pasando esto, estoy sufriendo, Señor, pero Señor, no me he apartado de tu ley. No me he apartado de tu palabra, he dependido de tu verdad, Señor. Dice el verso 95, ahí mismo, hermanos, en el 119, allá adelantito en el verso 95, los impíos me han aguardado, ¿para qué, hermanos? Para destruirme. Para destruirme. No solo se burlaron, no solo hablaron mal de él, querían incluso destruirlo, dice. Mas yo, otra vez aquí el contraste, mas yo consideraré, ¿qué, hermanos? Tus testimonios. El salmista estaba recibiendo afrenta, ofensa. Dios, por supuesto, lo sabe porque Dios es soberano y justo, pero él nunca tomó una decisión contraria a la voluntad de Dios. Por el contrario, consideró siempre la palabra y el consejo de Dios para resolver su vida, para enfrentar nuestras dificultades, ¿no? Para enfrentar las injusticias, hermano, que podemos llegar a vivir aquí. Este verso, en otra versión, el verso 95, dice así, hermanos: aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, ¿sí?
con calma, mantendré mi mente puesta en tus leyes, puesta en tu palabra, puesta en tu consejo. Ahora, ¿para qué quería el salmista que Dios preservara su vida? Es decir, ¿cuál era la razón de vivir para el salmista, hermano? Y la razón de vivir para usted y para mí, todo creyente, lo dice la palabra, guardar sus estatutos. El salmista pedía, haz bien a tu siervo que viva y guardaré tu palabra, dice ahí. Esto estaba en la mente y en el corazón del salmista. Señor, hazme el bien. Yo sé que de ti viene la bendición. Señor, bendíceme. Bendíceme que yo viva. Tú me das la vida, Señor, pero sabes lo que hay alrededor de mí. Tú eres soberano. Que yo viva porque tú me preserves de todos mis enemigos que quieren destruirme. Con un propósito te pido esa bendición, Señor. Para guardar tu palabra, para obedecer lo que tú mandas que yo haga en mi vida. Ya hemos hablado qué significa guardar en este sentido, guardar la palabra. Guardar es tener la palabra de Dios como un verdadero, hermano, un verdadero tesoro. A veces vienen pensamientos, permítame expresarlo así, un tanto raro a mi mente, hermano, y digo, ay, ¿qué sería de mi vida ahora? O la vida de algún creyente sin la palabra de Dios, hermano. Y me pongo a pensar en la gente que está en la cárcel. A veces llegan ahí, hermanos, justa o injustamente, pero en la misericordia de Dios hay personas que allá adentro conocen al Señor. ¿Cuán valioso será una Biblia para alguien que conoce al Señor, hermanos? ¿Lo es para usted? ¿Qué valor tiene este libro en su corazón? Hoy no estamos viendo en la palabra de Dios precisamente qué valor tenía para el salmista. Él la guardaba como un preciado tesoro con el propósito de obedecerla. Podemos venir aquí, qué bueno escuchar la palabra de Dios, qué bueno, podemos atesorarla, pero si no la vivimos, de nada sirve. De nada sirve, queda en un conocimiento meramente intelectual y nuestra vida no va a estar preparada para cuando vengan los vientos, los ríos, hermano, y va a haber problemas. No vamos a saber enfrentar los problemas de esta vida, no vamos a aplicar, hermanos, en nuestra vida la palabra de Dios. El salmista no pidió vida para sus deleites, el salmista no pidió vida para llevar una vida más cómoda, ¿sí? Sino el salmista pidió vida para algo muchísimo mejor, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. El creyente desea la vida para poder servir a Dios y así darle gloria. Ese es el motivo de vida para todo creyente, hermano. Es por ello que el salmista tiene el deseo de obedecer la palabra y mira este libro, hermano, como una maravilla. Le llama las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos. Ve ahora el clamor del salmista. Abre mis ojos y miraré, ¿qué, hermanos? Las maravillas de tu ley. Abre, revélame, Señor, significa, ábreme y miraré para poder contemplar las maravillas, lo maravilloso, con admiración, lo portentoso que son tus estatutos, porque en ellos tengo dirección e instrucción. Eso es lo que está expresando el salmista. Y algo muy importante, el salmista está expresando, hermanos, su incapacidad para mirar lo maravilloso de la ley de Dios.
¿Por qué lo digo? Porque lo está expresando. Él está pidiéndole a Dios en clamor que abra sus ojos. Es decir, hermanos, el salmista reconoce su incapacidad para poder mirar en este sentido las maravillas de Dios, a menos que Dios intervenga en él. El salmista reconoce que es necesaria la intervención de Dios para abrir nuestro entendimiento espiritual y poder entender que este libro es la palabra de Dios y que es un libro maravilloso. Antes no se puede. Se necesita la intervención de Dios. ¿Recuerda a Lidia, la vendedora de tela púrpura? Allí en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Qué hizo? Abrió su entendimiento. El Señor abrió su entendimiento. Pudimos comprender. Hermano, ¿usted recuerda al inicio de su caminar como cristiano, cómo fue escudriñando la palabra de Dios y aquello que no entendía, cómo el Señor a través de su Espíritu Santo abrió su entendimiento y fue comprendiendo muchas cosas? ¡Qué bendición, hermano! Cosas que habíamos leído que no entendíamos, el Señor empezó a orar en nosotros para entenderlas y seguramente clamamos a Dios, Señor. Yo me sorprendí, hermano. Yo sé que todo creyente, porque sabemos que no es nuestra capacidad humana el poder entender la palabra de Dios, sino que es Dios, hermano, abriendo nuestro entendimiento por la obra de su Espíritu, hermano, para poder tener claridad y entender su palabra, llamar su palabra y tenerla como muy valiosa. Por eso, hermano, leer la palabra de Dios es una bendición y no una carga en el corazón del creyente. Porque cuando esto no se da de esta manera, hermano, en la persona, no solo no puede ver la palabra de Dios como maravillosa, sino por el contrario, ve la palabra de Dios como una tontería. Aquella persona que Dios no ha abierto su entendimiento, hermano, porque no es creyente, la palabra de Dios no le interesa. La cataloga como una tontería, como un insulto al desarrollo humano, porque nos ven como retrógrados, como ignorantes. En pocas palabras, hermanos, para el hombre natural la palabra de Dios es una completa locura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque estas han de entenderse como, hermanos. Espiritualmente, dice en 1 Corintios capítulo 2. Porque la palabra de Dios es, otra vez dice Pablo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que es, hermano, poder de Dios. Poder de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Ha tenido el poder, hermano, evidente en muchos de nosotros, que cambió lo que éramos por completo y nos llevó a rendirnos al Señor. Se necesita la intervención de Dios en el corazón de la persona para que pueda obedecer la palabra de Dios. Y esa obediencia sea, escuche bien, sea en esa persona un verdadero deleite y bendición. Solamente los que son de Cristo saben que el obedecer la palabra de Dios se manifiesta en un deleite en el corazón. Se lo digo de esta manera.
Dios, la esposa que es una esposa cristiana, la palabra de Dios es un deleite también cuando le dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Para ustedes es un deleite, hermano, la palabra? Aquí está. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Una porción de la Escritura que causa conmoción en muchos corazones, controversia en muchos corazones, pero que causa, hermanos, bendición en la vida de aquellas mujeres que le pertenecen a Dios. Hay deleite ahí. También para nosotros, hermanos, debe haber deleite cuando entendemos que debemos ser maridos, que amamos a nuestra esposa y que el parámetro es amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a nuestras mujeres y no ser ásperos con ella. Esto también debe ser un deleite. Debe ser un deleite cuando sometemos nuestra carne como varones, hermanos, y amamos a nuestra esposa con entendimiento y con sabiduría. Y vivimos con ellas sabiamente. ¿Qué significa eso, hermano? En su momento lo mencionamos, que vivimos sabiamente significa con consideración para con ellas. De paso le digo, ayude a su esposa cuando pueda, varón. Eso es vivir parte, sabiamente, parte de eso. Ayude a su esposa, varón. Bendiga su vida, la de su esposa. Glorifique a Dios a través de obedecer su palabra. Eso es vivir sabiamente, parte de ello, pero hay mucho más. El trabajo en casa es pesado. ¿O no, hermanos? ¿No? ¿Nadie? Muy pesado. Cuando podemos ayudar, lavar un vaso, un plato, trapear. Amor, ¿en qué te ayudo? Y recordamos que Dios manda que vivamos sabiamente con nuestra esposa. Es una bendición, hermanos. Es algo que Dios pone aquí adentro, que nos bendice, que bendice nuestra vida. Y con ello le damos honra a Él. Salmo 119, 19. Continuamos. Dice el salmista: forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus ¿qué? Tus mandamientos. Ve, hermano, todo apunta, casi cada versículo, a la voluntad de Dios reflejada en sus mandatos, en su palabra. Dice: forastero soy. ¿Quién es un forastero, hermano? Alguien que vive en tierra ajena, ¿no? O que va en tierra ajena. No sé si seguramente alguien ha viajado al extranjero. ¿Qué pasa cuando alguien viaja al extranjero, hermano? A un lugar en donde no conoce cómo moverse. Al no pertenecer a ese sitio o ese lugar o a las costumbres de ese país, pues no sabe cómo moverse, incluso no sabe cómo comportarse en ciertas cosas. ¿No es cierto? Es por ello que necesita una guía del país a donde va, ¿o no? A veces para traducir el lenguaje. Y en nuestro caso habla castellano, pero no conoce, también necesita un mapa para guiarse y saber por dónde están las rutas a donde quiere visitar. Incluso para saber las costumbres. Hay cosas extrañas, hermano, que podemos nosotros ver como cotidianas y buenas aquí en nuestro país, pero que en otro país puede ser una ofensa. Necesitamos entender, hermano, se requiere un mapa. Este es el punto, hermano. Se necesita un mapa para saber cómo moverse, cómo comportarse, cómo trasladarse de un lado a otro, cómo vivir, el modismo, las costumbres.
Reitero, se necesita un mapa en ese aspecto natural que estoy describiendo como un turista. El salmista está hablando de ser forastero. Pero de la misma manera, hermanos, escuchen por favor, la Biblia nos enseña que el creyente es extranjero en esta tierra. Somos extranjeros, hermanos, peregrinos. Y saben, necesitamos un mapa. Necesitamos una guía para saber cómo se conduce el hijo y la hija de Dios en este mundo. Se requiere esa guía para saber qué hacer, hermano, para saber cómo vivir en esta tierra. Ese mapa de vida, valga la expresión, hermano, es la bendita palabra de Dios. Por eso yo le preguntaba, ¿qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la palabra de Dios para usted? En este sentido, debe ser como ese mapa para la vida, que nos guía, que nos instruye en nuestro caminar. Lámpara es a nuestros pies, ¿qué? Y lumbrera a cada paso que damos. Creo, hermanos, que como creyentes ya no podemos sentirnos seguros en la palabra de Dios, en el sentido de que es nuestra guía, de que está nuestro consejo ahí para nuestra vida cada día. Por ello clama el salmista: no se aparte de mí tus mandamientos. Él sabía el tesoro que es este libro, hermano, por la palabra de Dios, los estatutos de Dios. La Biblia en este sentido nos enseña, hermanos, las rutas más seguras en nuestro caminar en esta tierra, hermano. Y le repito esto, la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra los caminos, las formas de Dios más seguras para transitar el tiempo que el Señor nos permita de vida en esta tierra. Y a veces las rutas que Dios elige, hermano, no son las más cortas. No son las más cortas, hermano, sino las más adecuadas. Amén. Según los designios de Dios. En ocasiones las rutas más seguras no son las más cortas. Por ello, cuando el hombre natural hace su voluntad, quiere tomar atajos, quiere vivir a la manera que él imagina, piensa y concibe. ¿Sabe qué? Va a caer en problemas. Cuando el hombre natural no sigue la ruta que está marcada en la palabra de Dios de cómo vivir, de cómo agradar a Dios en nuestra vida matrimonial, como ciudadanos, como hijos, como padres, como esposos, como esposas, y tomamos decisiones sin considerar la voluntad de Dios, vamos a tener problemas en nuestra vida, con toda seguridad. El salmista también muestra el deseo ferviente y constante por la palabra de Dios. Verso 20, Salmo 119, 20. Dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios. ¿Cada cuándo, hermano? En todo tiempo. Quebrantada está mi alma. Esto muestra un deseo profundo, una pasión que muestra el salmista de anhelar la palabra de Dios, hermano, en todo tiempo. Y es en el propio libro de los Salmos que podemos ver varios ejemplos acerca del deseo del salmista por guardar la palabra. Verso 34, en este mismo capítulo 119. Salmo 119, 34. Dame entendimiento, mire que el clamor del salmista, y guardaré tu ley y la cumpliré. ¿Cómo la cumpliré, hermano? De todo su corazón. Allá adelante en el verso 129, repito, verso 129 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, hermano. Un ejemplo, hermano, de anhelar la obediencia a la voluntad de Dios lo tenemos en Job. Ciertamente,
llegó a aceptar el propósito de la prueba de Dios en su vida, pero también un compromiso constante a la obediencia de la voluntad de Dios. Por eso dijo Job, hermano, mis pies han seguido tus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. ¿Sabe la historia de Job? Ahí en Job 23, hermano. Y dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Escuche, en medio de tanta aflicción que tuvo que enfrentar Job, en medio dice, nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué valor le está dando Job a la palabra de Dios, hermano? Imagínense, más que su propio alimento para su cuerpo. Hermanos, hemos visto una muestra del deseo intenso y ardiente por la palabra de Dios aquí en el salmista. ¿Qué debe de hacer esto en nuestra vida, hermano? Debe de confrontarnos de nuestra manera de vivir. Debe llevarnos a meditar cómo está nuestro anhelo por la palabra de Dios. ¿Cómo está su anhelo? ¿Cómo está mi anhelo por la palabra de Dios? Por deleitarnos en ella, por obedecerla. ¿Sabe? El buscar de la palabra, el deleitarse en ella, muestra algo muy importante, hermanos. Muestra, en cierto sentido, la gratitud en nuestro corazón hacia Dios y su salvación. Le repito esto, hermano. De alguna manera, el anhelo que hay en nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, por su palabra, muestra la gratitud que hay en nosotros para con Dios, para aquel que nos ha salvado. Amén, hermanos. Recuerden lo que estamos estudiando, hermanos. La palabra de Dios, nuestro aliento en la aflicción. Ya vimos la primera actitud, ¿verdad? Que trae fortaleza por medio de la palabra. Desearla, deseo por guardarla. Número 2, temor por desviarnos de ella. Debemos tener temor, hermanos, cuando nos desviamos de su palabra. Verso 21. Salmo 119, 21. Reprendiste, está hablando el salmista, a los soberbios y a los malditos. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Que se desvían de ¿qué? De tus mandamientos. Hubo una reprensión, hermano, de parte de Dios. Esto tiene que ver con la ira justa de Dios contra quienes se rebelan contra su voluntad. En este caso los describe como los soberbios. A ellos reprende el Señor. A los arrogantes, también significa soberbios, a los que son orgullosos y arrogantes, Dios los reprende, hermanos. Porque se desvían de los juicios de Dios, se alejan transgrediendo lo que Dios les demanda hacer. Vemos que la Escritura es clara acerca de que, hermanos, hay consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Hay consecuencias en nuestra vida de no buscar de la palabra de Dios, de no meditar en ella, hermanos, y de alejarnos de ella, de no tomar la palabra, de no estudiarla. Hay consecuencias graves, hermanos. Por eso el salmista mostraba temor a caer en una situación así, porque viene juicio de Dios. Salmo 119, 53. ¿Lo tiene, iglesia? El verso 53, Salmo 119. ¿Sí estamos ahí? Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, es decir, de los que moralmente se conducen mal, de los pecadores. ¿Qué hicieron ellos? Que dejan tu ley. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley, hermanos. Hay una consecuencia. La historia está llena de ejemplos de cómo los soberbios que han desafiado los mandamientos de Dios, hermanos, cómo Dios trató con ellos, cómo Dios los humilló. Hay muchos ejemplos. Recuerde qué pasó con Faraón, hermano, que tuvo trato de Dios, con Amán, con Nabucodonosor. Ellos mostraron soberbia y
y recibieron juicio de parte de Dios. El pueblo de Israel desobedeció. Acompáñame a Zacarías, capítulo 7. Hay consecuencias, hermanos, cuando nos desviamos de la palabra. Por eso estamos en el punto 2. El salmista expresa temor de desviarse, de caer en un vacío de los estatutos de Dios. Zacarías 7:12. 12. Esto está muy interesante, hermano. ¿Lo tienen? Zacarías 7:12. Dice, y pusieron su corazón como, hermanos. Como diamante. ¿Qué significa esto? ¿Qué característica tiene un diamante? Dureza. Entonces el pueblo puso su corazón duro, hermano, para no oír, fíjense nada más, la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, ¿qué, hermano? Gran enojo de parte de quién, hermano? De Jehová de los ejércitos. Ellos, el pueblo de Israel, habían endurecido su corazón como un diamante. Y Dios quebrantó sus corazones, hermanos, tomando represalia. ¿Cuál fue esta? Permitir que llegaran cautivos con el pueblo de Babilonia. Hay consecuencias, hermanos, de desviarse de la palabra de Dios. Esto debe traer reflexión, hermanos, y temor también en nosotros. Y temor de alejarnos, a no hacer la voluntad de Dios, de no tener en aprecio los mandatos de Dios, de ser arrogantes. Debemos de tener temor en caer en una situación así. Debemos temer en confiar en nosotros mismos, olvidando que la guía para toda decisión que tomemos en esta tierra debe ser la palabra de Dios. Tercera actitud, hermanos, que nos lleva a traer fortaleza por medio de su palabra. Mantenernos firmes en ella. Mantenerse firme en la palabra de Dios, hermano. Verso 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios, ¿qué? He guardado. Ahí se mantuvo, hermano. Como es evidente por muchas porciones de este salmo, hermanos, el salmista estaba siendo, ya lo dije, perseguido por hombres impíos. Algunos de ellos, hermanos, poderosos, que tenían autoridad, que le difamaban, que procuraban avergonzarlo e incluso acabar con él. A él, en esa situación, el salmista clama a Dios, dice, aparta de mí, pon a distancia, quita de mí el oprobio, el agravio, la ofensa, el menosprecio y la burla. Dice el verso 23, hermanos, Salmo 119, 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Una pausa aquí. Aquí también príncipes se refiere, hermano, a personas de importancia que tenían, hermanos, autoridad, aún personas de poder y de autoridad se sentaron. En el hebreo original significa, hermano, que conspiraron, que se reunieron para conspirar, para confabular juicio de manera como una emboscada para con el salmista. Y dice que hablaron contra mí. Para eso se juntaron contra mí, planearon destruirme. No lo busque, dice el Salmo 109:2, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Y aquí surge una pregunta, hermanos, para todos nosotros. ¿Alguna vez le han difamado a usted? ¿Alguna vez han hablado mal de usted? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Ha guardado sus labios o ha peleado para defenderse? Veamos, hermanos, cómo reacciona un siervo de Dios, porque así se denominó el salmista. Salmo 119, 23.
príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. ¿Cómo reaccionó? Mas tu siervo meditaba. ¿En qué, hermanos? En tus estatutos. Es decir, reflexionaba, conversaba con él mismo, considerando lo que Dios enseña en su palabra, en sus ordenanzas. Estos versículos nos llevan a entender que el salmista, hermano, enfrentaba la aflicción, el agravio y la ofensa, y a sus enemigos, meditando en la palabra de Dios. Estaba recibiendo ofensas, sin embargo, no actuó con su propia mano contra ellos, sino que se fortaleció en la palabra, hermano, meditando en ella y obedeciéndola. Esa es la actitud para usted y para mí. Cuando alguien hable mal de nosotros, cuando alguien nos difame, cuando alguien nos ofenda, hermanos, medite con tranquilidad lo que Dios nos habla, que nuestras palabras deben tener ¿qué? Ser sazonadas, ¿no? Para dar gracia a quién? Al que escucha. No pagar mal con mal, se puede pagar mal con una palabra, responder una ofensa, cuidar nuestra lengua que enciende fuegos. Eso es meditar en la palabra de Dios y esperar en el Señor. ¿Cómo? Siervos de Dios. Los soberbios se burlan mucho de mí, ya lo leímos, mas no me he apartado de tu ley. Verso 69, que está ahí en el Salmo 119. Verso 69. Dice, contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Es decir, aunque hablen mal de nosotros, aunque hablen ofensas, mentira, hermano, debemos estar firmes en la palabra, meditar en ella y guardar nuestros labios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Verso 42. Y daré por respuesta, fíjese, a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Qué tremendo, hermano. Qué consejos de la palabra. Es la respuesta que Dios espera que demos en medio de una ofensa como sus hijos. Por supuesto, el ejemplo más grande de obediencia, hermanos, en medio de la ofensa, en medio del menosprecio, es nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió el escarnio, la persecución, las ofensas hasta la muerte por predicar y vivir conforme a la verdad, conforme a lo que era grato a su Padre, a Dios mismo. No estamos exentos en esta tierra de ser difamados o ser acusados, hermanos, o que nos levanten mentiras. Miren, la gente, hermano, que no conoce a Dios, que aborrece a Dios, puede llegar a extrañarse si nos conocieron nuestra vida anterior, se llegan a extrañar que ya no vivamos como ellos viven, que ya no nos conduzcamos como ellos se conducen. Por ello a veces ofenden al creyente, lo injurian, lo difaman. Dice la Escritura, a ustedes les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, hablan mal de nosotros, dice Primera de Pedro 4. Y es aquí en donde nuestra última actitud, hermano, se presenta, que nos lleva a tener fortaleza en la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Debe de haber deleite en nosotros en la palabra. En el Hijo de Dios, la hija de Dios, hay deleite, hermano, en su bendita palabra. Dice el verso 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Como si dijera el salmista, tu ley me agrada y me dan sabios consejos. Dice el verso 77, hermano, venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi
delicia. Y dice el verso 92, vayamos ahí, Salmo 119, 92. ¿Qué versículo es, hermanos? Para todo creyente, Salmo 119, 92. Escuche con atención. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera, ¿qué, hermanos? Perecido. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor ha traído fuerza y consuelo a través de su bendita palabra? Fuerza y consuelo, hermano. Aliento, ánimo en medio de la aflicción. Y el salmista, hermano, en este verso 92 está diciendo: si yo no me deleitara en tu palabra, si yo no supiera que es un verdadero y gran tesoro, en el tiempo de aflicción yo hubiera muerto. Aquí está el consejo, hermano, de Dios. Su palabra, el aliento, la esperanza. Está demostrando el salmista cuán grato es para él la enseñanza de Dios, pero también está diciendo que él se deleita porque en ella encuentra el consejo. Hoy la gente necesita de todo consejo, hermano. Quiero decirlo de esta manera. Hoy la gente en todas las áreas de su vida necesita el consejo sabio para afrontar la propia vida. En todas las áreas, hermano. Y ese consejo sabio solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. En ningún otro lugar, amados hermanos. En ningún otro lugar podemos encontrar mejor consejo que en el de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Verso 10. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Miren, hermanos. El principal medio de la consejería bíblica es la aplicación de la palabra de Dios, hermanos. Es recibir el consejo de Dios a nuestra vida y es vivirlo con la dirección que nos da el Espíritu Santo. A grandes rasgos, esa es la consejería bíblica, que tiene efecto en nosotros, en nuestro entendimiento y en el corazón, para alinear nuestra vida y hacer la voluntad de Dios. Los estatutos de Dios eran sus consejeros, hermanos. Le daban dirección en sus decisiones. ¿Cuánta necesidad, hermano, tiene el ser humano de poder ver los estatutos de Dios como una verdadera delicia? ¿Cuánta necesidad hay de eso en el ser humano y en la iglesia, hermanos? Pero también cuánta necesidad tiene el hombre de ver los estatutos de Dios como el mejor y sabio consejo que pueda tener. No hay mejor consejo, hermano, para nuestra vida que el que viene de Dios a través de su palabra. Concluimos, hermanos. Como creyentes, hermanos, dependemos de la palabra de Dios, de la guía que nos da la palabra de Dios. Para todo, para tomar decisiones, para saber qué hacer en las diferentes situaciones de nuestra vida, para saber cómo conducirnos, para saber cómo vive un padre cristiano, para saber cómo se conduce un varón cristiano, para saber cómo se conduce una señorita que dice conocer y seguir a Cristo, para saber cómo debe conducirse alguien que es esposo creyente.
para saber cómo dirigir a nuestros hijos en un hogar en donde decimos seguir al Señor. Se requiere el consejo de la palabra de Dios, hermano, para desarrollar nuestra vida como ciudadanos que reflejemos que somos seguidores de Cristo en nuestra ciudad. Se requiere la palabra de Dios, hermano, para ser fortalecidos en los tiempos de lucha, de batalla, de aflicción. Esa es mi oración, hermano, por cada uno de nosotros. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos recuerde su palabra, y que Dios en ese querer y en ese hacer que pone en nosotros nos lleve a amar, a necesitar, a desear cada vez más la palabra de Dios. El salmista resistió todo lo que ya vimos, porque se mantuvo firme en lo que Dios enseña y tenía los estatutos de Dios como valiosos. En la palabra de Dios encontramos dirección, hermanos, para nuestra vida. Necesitamos de la palabra de Dios cada día, hermanos. Si no, no vamos a saber qué hacer. Hoy la gente, hermanos, o personas por no conocer la palabra, hermanos, no pueden discernir de falsos maestros, de una falsa o buena o sana o no enseñanza. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué las personas aceptan falsos maestros, hermanos, en las iglesias? ¿Por qué no? ¿Por qué aceptan enseñanzas diluidas, hermanos? Buscando la palabra, conducirnos, como la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué hoy tristemente tantas personas aceptan en las iglesias shows? ¿Por qué todo es fiesta? No es malo tener coinonía, pero ¿por qué le dan un peso mayor al convivio que a la palabra? La palabra es vida, hermanos. La palabra es nuestro alimento. La palabra es la que nos confronta para poder transformar nuestra vida y verdaderamente podamos ser bajo las manos de Dios. En este lugar, hermano, hay ese compromiso con Dios. Predicar la palabra. Predica a tiempo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. Esto tiene implicaciones muy fuertes, hermanos. Por eso, hermanos, hoy no voy a omitir recordarles que el domingo, hermanos, es un día para reunirnos, para estudiar la palabra, para que juntos como un cuerpo de Dios meditemos, desmenucemos, cavemos, reflexionemos en aquel que debe ser un tesoro muy preciado para nosotros. Qué importante esto. El domingo es día de congregarnos, de venir a la iglesia juntos como un cuerpo, alabar al Señor, escuchar su palabra, escuchar su consejo. Usted y yo necesitamos cada día el consejo de Dios. La prioridad para usted y para mí, si somos creyentes, debe ser venir a alabar al Señor en este día, hermano, y escuchar su palabra. Escuchar el hablar de Dios a nuestra vida, el hablar de Dios a la iglesia, el domingo. Hay cosas que hacer, sí. Que vino un familiar, que esto, que... Sí. En el corazón del Hijo de Dios hay una prioridad y es Dios y es su palabra, hermano. Y con la ayuda de Dios y en el equilibrio de Dios se pueden hacer todas las cosas, pero la prioridad debe ser el Señor. Lo vimos con el salmista.
Hay cosas que hacer, sí. Su prioridad, si es creyente, debe ser Dios, reitero, y su palabra. La palabra es la vida, hermanos, de parte de Dios a nuestra alma. Venga, no falte. Si está aquí, no se distraiga, no se duerma. Es la palabra de Dios la que Él en su gracia nos permite estudiar y meditar. No son preceptos humanos. No es una enseñanza de filosofías, hermana, o hermano, o de hombres. Es la bendita palabra de Dios. Tenerla como un gran tesoro es nuestra tarea, hermanos. Por ello, yo le invito, hermano, en amor en Cristo, levántese temprano, venga aquí, a anhelar, hermano, estar aquí temprano, a expresar a Dios su gratitud y a recibir la palabra en humildad, hermano, porque eso es lo que el Señor desea en nosotros como sus hijos. Amén, hermanos. Mi oración es esa, hermano, que cada vez anhelemos más la palabra de Dios para obedecerla y tenerla como un gran tesoro. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor y Dios, hoy te damos gracias, Padre, como cada domingo. Gracias, Señor, porque mientras esperamos tu venida, Señor, tenemos claro, Señor, que tu voluntad es que nos reunamos cada domingo, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para agradecerte, para cantarte, para alabarte, Señor, pero también para escucharte, Señor, a ti con atención, para escuchar tu palabra, Señor, para meditar y para reflexionar en ella, Señor, porque ella es la que llena el corazón de tu pueblo, Señor. Porque es tu palabra la que cambia vidas, Señor. Es la que cambia nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Es tu palabra, Señor, en donde te has manifestado, Señor, a nuestra vida para conocerte, Señor. Donde podemos conocer más de ti, más de tu corazón, más de lo que deseas para nosotros como tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Cuánta necesidad, Señor, seguimos y seguiremos teniendo de ella cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder amarla como tú deseas que la amemos, Señor, de atesorarla como tú deseas que la atesoremos, de valorarla, Señor, como tú deseas que la valoremos como un gran tesoro, Señor, como el salmista lo expresaba. Pero también, Padre, en ese valor, Señor, poder entender que la importancia más grande es obedecerla, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, a buscar tu consejo, a tenerlo como un verdadero tesoro, Señor, en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es un deleite, Señor, poder escuchar, Señor, y meditar en lo que hace tantos años, Señor, dejaste plasmado en este precioso libro, Señor, que es tu palabra, Señor, como si se hubiera escrito hoy mismo, Padre, para nuestra vida. Y de hecho, así lo entendemos. Así lo entendemos, Señor. Gracias por manifestarnos tu voluntad, Padre. Que seamos hacedores y no tan solo oidores, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada familia, Señor, por favor. A cada hermano, a cada hermana, conoce sus batallas.
bendice su matrimonio, bendice a sus hijos. Y la bendición viene, Señor, a través de conocer tu voluntad, de tu palabra y de obedecerla. Hoy te damos gracias, Señor, por tu alimento, Señor, que llena nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítenos estar aquí en la semana, Señor, y poder gozarnos juntos, Señor. Y darte gloria, Señor. Gracias, Señor. Oramos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. El Señor les bendiga, amados hermanos. Salude a su hermano, bendiga su vida y con la ayuda de Dios nos vamos a conseguir. El Señor le bendiga.